Ya me acabaron de decir que no se estaba escuchando nada, pero bueno, yo oré por todos ustedes. Ahora los quiero invitar en esta noche a que vayamos a Gálatas capítulo 4. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. A veces se me queda el micrófono silenciado. Bueno, gracias a Dios tengo una gran asistente que es mi esposita que me ayuda. Gálatas capítulo 4, y dentro de la oración le decía al Señor que si algo estamos pidiendo en esta noche es que traiga libertad a nuestras vidas. Libertad que tanto necesitamos. Gálatas capítulo 4. Vamos a Gálatas capítulo 4. Vaya, búsquelo en su Biblia, aunque lo voy a proyectar, pero Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también, nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ustedes ya son hijos, si han enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Repito, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Versículo 8. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¡Wow! Quieren volver a ser esclavos de ellos. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Es el título que le he colocado a este mensaje y extraído precisamente del versículo 1 del capítulo 5. Así comienza el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en la Nueva Versión Internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ese es el mensaje del día de hoy. Y lo he traído precisamente por la necesidad que tenemos de vivir una vida de libertad, entendiendo que a veces como que ni siquiera sabemos qué es libertad. Y quiero que escuches esto. Mira, la libertad es una palabra griega, eleutería. ¿Y sabes qué significaba para los griegos eleutería? O sea, libertad. Era la facultad que tenían para decidir. Para poder decidir, tenías que ser hombre, adulto y de una alta posición social. Eso era libertad. O sea, entendiendo ese concepto, vas a poder entender el concepto anterior del apóstol Pablo terminando el capítulo 3, versículo 26. Ahorita se los leo. Vamos a entender por qué el apóstol Pablo escribe eso. Pero eleutería es libertad, escucha, facultad para decidir siendo hombre, adulto y de buena posición social. Muchos conceptos se ha dado acerca de la palabra libertad. En derecho, por ejemplo, es un valor jurídico. La libertad es un valor jurídico. Si tú no estás en la cárcel, entonces el valor jurídico es que estás libre. Y si estás en la cárcel, el valor jurídico es que estás preso o reo. En filosofía es la determinación para pensar y actuar según mis propias convicciones. O sea, si tú piensas y actúas según tus propias convicciones, eso es libertad. Agustín de Hipona, por ejemplo, dijo que libertad es el libre albedrío. Ese del Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, donde dice el Señor: les he puesto a ustedes el camino del bien y del mal. Escoge pues el camino del bien y vivirás. O sea, si escoges el mal, te mueres. Quiere decir que es el libre albedrío. Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Y es la capacidad para decidir lo que yo quiero. Pero él aclara:
decidir lo que yo quiero tiene que ser algo bueno, o sea, el camino del bien. Bueno, me gusta. Pero en la vida cristiana, lo que es la libertad es conocer la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, para nosotros los cristianos, la libertad es una persona. Eso es la libertad para nosotros. Y lo que quiero aclararte en esta noche es que entiendas que la libertad se llama Cristo. Porque Él vino a traer libertad, porque Él vino a darnos libertad. Aquí está hablando con un grupo de judíos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan que habían creído en Él, o sea, eran discípulos entre comillas. Y más adelante les va a decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, Jesucristo sabe que Él es el único que nos puede dar y traer libertad. Por eso, creo que todo ser humano anhela la libertad. Yo no sé si tú anhelas o no anhelas la libertad. Pero mira, cuando somos pequeños queremos crecer, ¿sí o no? Yo quería ser grande cuando era pequeño. Cuando estamos estudiando queremos graduarnos. Cuando nos graduamos queremos trabajar. Cuando trabajamos queremos pensionarnos. La pregunta es, ¿en realidad somos libres? Y yo estuve meditando bastante, o he estado meditando estos últimos tiempos acerca de la libertad, entendiendo que, pues si somos libres, ¿libres para qué? Porque si quiero viajar, entonces, ¿a dónde quiero ir? Porque si soy libre quiere decir que puedo ir a donde yo quiera, ¿verdad? Quiero comer lo que yo quiera. ¿Puedo comer lo que yo quiera? ¿Realmente es bueno para mi salud? ¿Soy libre para comer lo que yo quiera? ¿Soy libre para ir a donde yo quiera? ¿Soy libre para hacer lo que yo quiera? O sea, la pregunta es, ¿realmente somos libres? Y encontrándome que por supuesto muchas veces podemos pensar que no somos libres si estamos viendo la libertad desde el concepto de la filosofía, el hacer lo que yo quiera. No, es que la libertad es hacer lo que yo quiera según mis propias convicciones. Entonces mis propias convicciones es que mañana cierro todo y me voy de viaje. Y entonces esa es libertad, es que yo soy un hombre libre. Y lamentablemente es el concepto de muchos jóvenes hoy día que han creído que la libertad es eso, es hacer lo que se quiere según su propio raciocinio, según su propia convicción, olvidándose de lo que la palabra de Dios enseña y olvidándose de que la libertad es una persona. Nunca te olvides de eso. Si tú te olvidas que la libertad es una persona, vas a estar perdido y vas a estar caminando en ese trasegar de la vida, de la filosofía, del derecho, de las humanidades, de la ciencia, del mundo, pero te vas a apartar de la verdadera libertad que se llama Jesucristo. La verdadera libertad es Jesucristo. Y entonces meditando en esto yo decía, bueno, pero ¿y entonces cómo puedo yo ser libre? ¿Cómo puedo yo alcanzar esa tan anhelada libertad? Y por eso yo quiero compartir con ustedes en esta noche 3 principios que he extraído de este pasaje que deberíamos recordar siempre y que Dios me los está recordando en este momento y en este tiempo, que como hijos de Dios debemos entender lo que es la libertad. Mira, primero, somos hijos de Dios. Escucha cómo termina el capítulo 3 antes de comenzar con estos 3 principios. El capítulo número 3 termina diciendo, 3 de Gálatas, versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te hace hijo de Dios? La fe en Cristo Jesús. Lo ratifica una y otra vez para aquellos que no, de pronto que no han entendido el pasaje o el concepto de ser hijos de Dios. En el mismo libro de Efesios, el mismo evangelio de Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 12. Y los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos revela también que fuimos adoptados, predestinados para ser hijos de Dios. O sea, Él nos ha hecho hijos.
Y aquí dice en el versículo 26, todos ustedes son hijos. No se te olvide que tú eres hijo, que tú eres hija de Dios. Eso debería ser suficiente para nosotros para vivir una vida en libertad, sabiendo que somos hijos de Dios. Entonces dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Qué bonito es bautizarnos en Cristo. Qué bonito es recibir ese bautizo de Cristo que nos reviste de Cristo. Y cuando nosotros no podemos vivir en libertad es porque no hemos sido revestidos de Cristo. Y el tiempo de hoy es de revestirnos de Cristo. Que sueltes el concepto de la filosofía, el concepto de la ciencia, el concepto del mundo, el concepto de la sociología, el concepto humano, y tomes el concepto que el mismo Dios vino a entregarnos para que seamos libres. Revístete de Cristo. Tal vez eso es lo que nos hace falta para poder experimentar una verdadera vida en libertad. Escucha, versículo 28, ya no hay judío ni hay griego, ya no hay esclavo ni hay libre, ya no hay hombre ni hay mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Entendiste ahora sí el concepto de los griegos? Eleutería, por eso era la facultad para decidir siendo hombre, adulto, de buena posición social. Pero el apóstol Pablo aquí en este versículo, en este pasaje, en el capítulo 3, entonces nos está diciendo que ya no hay posición social, que ya no hay hombres ni mujeres, que ya no hay judíos ni griegos, que ya nada de eso tiene que ver. Ahora en Cristo Jesús somos uno solo. Y eso también responde a aquel interrogante, a aquellos que dicen a veces que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden ser pastoras. Cuán equivocados podemos estar por no conocer el concepto de lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo. De hecho, este libro de Gálatas y el contexto de este capítulo 4 es la disertación del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Gálatas, que habían caminado bien, que habían venido, conocían de Jesucristo, pero que ahora habían aparecido un grupo de los llamados judaizantes, y estos les estaban queriendo atraer a cumplir nuevamente la ley de Moisés y a decirles que no podían apartarse de la ley de Moisés. E incluso en el capítulo 3 él comienza diciendo: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Si Jesucristo te ha sido presentado claramente. Y es que eso es lo que le sucede hoy día a la iglesia también muchas veces. Nos sucede que Jesucristo nos ha sido presentado claramente. En Él tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Si tú comprendes esos 4 principios de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención, estás teniendo un encuentro con Jesucristo. Y estos Gálatas habían tenido el encuentro con el Señor, habían sido bautizados, habían sido revestidos de Jesucristo, caminaban por Jesucristo, hablaban por Jesucristo, evangelizaban por Jesucristo, y de un momento a otro comenzaron a detenerse. Y entonces le tocó al apóstol Pablo venir, hablar con ellos y darles un pequeño sacudón, como a veces necesitamos que nos lo den, porque se estaban esclavizando. De hecho, les tiene que hacer una presentación de la relación entre Agar, la esclava, y el hijo que no era de la promesa, y Sara, la mujer de la promesa, y el hijo que era de la promesa. Y le muestra cómo Agar se encontraba ya en el Sinaí terrenal, pero que Sara era de la Jerusalén, pero de la Jerusalén celestial. Y le muestra que el hijo de la promesa es por el camino que nosotros debemos deambular. Por eso termina el capítulo 3 diciendo, en el versículo 29, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos herederos. La iglesia de los Gálatas en Cristo se hizo heredera de la promesa. Tú y yo en Cristo
nos hacemos herederos de la promesa. Por eso, cada vez los cristianos seguiremos creciendo más y seguiremos ampliándonos. Y cuando eso sucede, se sigue cumpliendo la promesa a Abraham. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham, le dijo que tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por eso, día a día, de generación en generación, a medida en que va pasando el tiempo, más personas se van viniendo al camino de Cristo y va aumentando esa generación y se va volviendo como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por eso, el primer principio que te quiero compartir, sin que te olvides un solo momento, y ojalá lo puedas tener presente toda esta semana, y es que eres hija de Dios. El primer principio es que eres dueña y dueño de todo. Somos dueños de todo. ¿Cómo así? ¿Soy dueño de su casa? No, dueño de mi casa no. No, señor, de mi casa no. O no, señora, de mi casa no. Somos dueños de lo que Dios nos entregó. ¿Y qué fue lo que Dios nos entregó? Su creación. Mi casa es creación del hombre. La creación fue la que Dios nos entregó. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo con estas palabras. Primero, los bendijo. Estamos bendecidos. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, nosotros como hijos de Dios somos dueños de todo. ¿Qué quiere decir que somos dueños de todo? Quiere decir que somos fructíferos, que nos podemos multiplicar y que podemos llenar la tierra. Primer punto, primer principio que debe quedar grabado en tu corazón en esta noche. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, eres dueña de todo. Y como eres dueña de todo y dueño de todo, tienes una gran responsabilidad y es gobernar, ser fructífero, multiplicarse y llenar la tierra. Y usted dirá, pero es que yo ya tengo demasiados años, yo ya no quiero tener más hijos. Tranquila, tranquilo, son hijos espirituales. Tenemos que seguir creciendo en el evangelio de la extensión del reino de los cielos. Tenemos que seguir multiplicándonos y tenemos que seguir trayendo hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa solamente se pueden traer a través de Jesucristo. Entonces, como dueños de todo, tenemos que fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra y someterla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Entonces, no te olvides de este primer principio. Como hijos de Dios, somos dueños de todo. Y continúa el apóstol Pablo en el versículo 4, y en el versículo 4 entonces el apóstol Pablo dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar. Escucha, la palabra rescatar es redimir, redimir de redención a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Tal vez no te diga mucho la palabra rescatar, tal vez no te diga mucho la palabra redimir. En el concepto judío, la palabra redimir o rescatar era un principio de la ley judía, y era que aquel esclavo, para que fuera libre, otro tenía que venir y pagar el precio de este esclavo para darle su libertad. Entonces, si yo quería liberar a un esclavo, tenía que pagar para que él pudiera ser libre. Esa era la razón por la cual se crea el concepto de redención. La redención, para que lo tengas claro, es un concepto en el que, y como lo dice en el libro de los Hebreos, dice que todo lo que ocurrió atrás es la sombra de lo que iba a venir. O sea, este concepto de comprar a los esclavos es un concepto que nos lleva a Cristo.
porque ese tipo se convierte en lo que Jesucristo iba a hacer después por nosotros. Y lo que pasa es que el apóstol Pablo aclara después, y lo mismo la carta a los Hebreos, es que esa redención, es que esa compra que se hizo por nosotros ya no fue con dinero, no fue con cosas corruptibles como el oro, como la plata, fue con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Vuelvo a leer, versículo 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Escucha el segundo principio. Segundo principio, como hijos de Dios somos redimidos. Como hijos de Dios somos redimidos. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2 en el versículo 14. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mira, lo primero que te quiero decir, ser redimido implica que no le debes nada a nadie, que nadie te puede juzgar, que nadie te puede señalar, que nadie te puede criticar, que nadie puede venir a decir, porque quien lo viene haciendo finalmente no es esa persona, finalmente es el enemigo que utiliza a esa persona para hacerte creer lo que tú no eres. Lo que el Señor está diciendo aquí claramente es que como hijos de Dios somos redimidos. Perdón. Y si somos redimidos, esto implica que tenemos libertad. La verdadera libertad se utiliza para multiplicar. La verdadera libertad se multiplica para fructificar. La verdadera libertad se utiliza para llenar la tierra y para someterla. La verdadera libertad se utiliza para vivir en libertad. Estamos libres. No tenemos por qué vivir bajo el yugo de la opresión. Y muchas veces incluso pensando que el mismo enemigo, que el diablo va a venir y se va a apoderar de nosotros y que nos va a poseer. Pues te quiero decir, querido hermano, querida hermana, que ni el diablo tiene poder sobre ti, no tiene ninguna autoridad, por lo que está diciendo Colosenses capítulo 2 en el versículo 15, desarmó a los poderes y a las potestades, los desarmó. Desarmó quiere decir que están sin armas, que no tienen ningún poder sobre nosotros, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Estás peleando, estás luchando con un enemigo vencido, estás luchando con un enemigo sin armas. En cambio tú y yo tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Revístete de Cristo. Tenemos que revestirnos de Cristo, porque Cristo es el que nos da el poder, porque Cristo ya lo hizo por nosotros, porque Cristo nos trajo libertad. Tú y yo somos libres. No quieras volver a la esclavitud. No tenemos por qué hacerlo. Tenemos que vivir en libertad. Esa libertad a lo que hemos venido. Por eso Jesús lo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo pregunta: ¿y entonces por qué sigues viviendo en esclavitud? ¿Quién? Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? En otra versión, ¿quién los ha fascinado? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Y el tercer principio que quiero compartir para ustedes esta noche es que como hijos de Dios somos herederos. Versículo 6, ustedes ya son hijos, escúchalo. No está diciendo que van a ser hijos, está diciendo ustedes ya son hijos. Y mira, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Abba Padre.
Es una expresión utilizada en el argot judío para decir papito. Es la manera como el hijo se acerca de una manera más cercana, en donde el hijo rompe toda reverencia de padre, de papá, de jefe del hogar, de sacerdote. Él rompe y entonces ya no se sienta en las piernas del sacerdote, ni se sienta en las piernas del hombre, el que manda en la casa, sino que se sienta en las piernas de su papito y juega con él, y entonces se deja consentir, se deja abrazar, le abraza y se llena de besos. Ese es el concepto del Abba Padre. Ese es el Abba Padre. Cuando el hijo le dice Abba Padre, es porque están en un momento de intimidad de padre a hijo, y es la manera como el Espíritu Santo de Dios nos relaciona con Dios. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Escucha eso. Ya no eres esclavo. Pregúntate de qué estás siendo esclava. ¿De qué estás siendo esclavo? Tal vez de tu pasado, tal vez de tu carácter, tal vez de las deudas, tal vez de las preocupaciones, tal vez de lo que pudo ser y no fue, tal vez de lo que va a ser mañana. ¿De qué estás siendo esclavo? ¿De la tecnología, del celular, de las redes sociales? ¿De qué estás siendo esclavo? Porque aquí está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. El tercer principio que quiero compartir en esta noche es que como hijos de Dios somos herederos. ¿Y herederos de qué? ¿Y herederos de qué? Pero antes de decirte herederos de qué, quiero que veas Efesios capítulo 11, en el versículo 1, cuando dice el apóstol Pablo, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, escuchaste el mensaje de la verdad. La verdad es Cristo, el evangelio que les trajo la salvación. La salvación la trae Cristo, y lo creyeron. Tú y yo creemos en Cristo. Fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo del que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Es el mismo Espíritu que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que es las arras de nuestra herencia. Él es el principio, es lo primero que hemos recibido, es el Espíritu Santo de Dios el que mora en todos nosotros y el que nos permite movernos en libertad, porque en donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos vivir en libertad. Yo no sé si tú estés comprendiéndolo de la misma manera y te estés llenando de la libertad que Dios nos quiere dejar en esta noche, pero lo que te quiero decir es que no permitas que tus pensamientos te esclavicen, no permitas que tus manías, no permitas que la tecnología y no permitas que absolutamente nada te esclavice. Tú tienes el control de todo, absolutamente de todo. Oremos esta noche. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche oramos, Señor, para darte gracias por tu preciosa palabra y la oportunidad que nos das de congregarnos en medio de tu presencia. Venimos a ti, Señor, seguros de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Seguros de que tú eres el camino, la verdad y la vida, que solo a través tuyo podemos ir a llegar al Padre, y creemos que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y aquí estamos, Señor, porque queremos vivir en una vida de libertad. Queremos una semana en libertad, solamente revestidos del poder de Cristo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos queridos.
tengan una semana llena de bendición, revestidos del amor y del poder de Cristo, que ha venido a traernos libertad. Es a través de Él que tenemos libertad. Que Dios les bendiga. Chao, chao.